Bueno, ahora el tema que vamos a ver es lo que engloba la disciplina del derecho tributario como tal. ¿Cuál es? Tenemos el... Ay, caramba, se me ha adelantado. ¿Cómo retrocedo? Ahora sí. Anterior. Ya. Eh, Continuamos. Esto es como una pequeña introducción. Vamos a hablar de lo que ahora es el derecho constitucional tributario. Y el derecho constitucional tributario, como les iba indicando ayer, es la facultad potestativa que tiene la administración aduanera para poder controlar, vigilar, fiscalizar, investigar todas las operaciones de comercio exterior que podríamos realizar. Sin embargo, todo esto está eh, relacionado directamente con el hecho de la Constitución. La Constitución es la norma clave de la potestad aduanera, pero si bien les da facultades potestativas al Poder Ejecutivo y a través de sus representantes, como serían las administraciones tributarias o aduaneras, tenemos las limitantes que se encuentran en los principios de legalidad, generalidad, capacidad contributiva e igualdad. El principio de legalidad, como les avancé, les di ayer un pequeño pantallazo. Perdóname un segundito. Ya, continuamos. Me pueden escribir, ¿no? Ya luego les doy el audio. Entonces, tenemos lo que es el principio de legalidad. El principio de legalidad es el hecho por el cual la administración aduanera debe enmarcar todos sus actos dentro de las normas legales, es decir, el Código Tributario, la Ley General de Aduanas y el procedimiento administrativo. El principio de generalidad. El principio de generalidad involucra que todas las leyes emitidas son para todos, no hay distinción. Las leyes se aplican para todos, nadie tiene una preferencia ante la ley. Y el principio de capacidad contributiva va de la manito con el principio de igualdad. ¿Por qué me dirán? Este principio involucra a que las normas y los impuestos tienen que estar relacionados directamente con la capacidad del contribuyente. No pueden haber tributos que sean más altos que de la ganancia del contribuyente. Tampoco puede haber sanciones que no puedan ser pagadas por los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, vamos a ver más adelante que estos aspectos algunas administraciones tributarias los están dejando de lado con la intención de recaudar, recaudar y recaudar y seguir recaudando. ¿Por qué? Porque esta figura involucra directamente que si digamos yo estoy realizando una operación de comercio internacional en el despacho de una DUI que, bueno, pues podría ser una menor cuantía, y soy un agente despachante que estoy cobrando $20 por este hecho, que lo puedo documentar con documentos contables, con mi factura, con mi planilla de contabilidad, con mi libro de ingresos y de egresos y demás. Eh, la administración aduanera pretende cobrar a este tipo de contravenciones sumas muy elevadas, las cuales son pues sumas que no están dentro del marco de una capacidad contributiva de un empresario pequeño. Entonces, este es un tema que deberíamos discutirlo y ponerlo
a colación, ¿no? Porque tenemos normas muy buenas, normas que regulan los principios, regulan la potestad aduanera y demás. Sin embargo, estamos dejando de lado de la facultad sancionatoria que está demasiado elevada en este momento. Y tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque esta figura a largo plazo puede involucrar hasta que afecte nuestro patrimonio, porque como saben, las deudas determinadas conforme al artículo 59, parágrafo cuarto del Código Tributario, modificado por la Ley 812, por la Ley 291 y 317, determinan que las deudas determinadas son imprescriptibles. Y si tenemos deuda tributaria por una contravención de 500 UFBs que no las interpongan o no las impongan ahora y que no las cobren en unos 10 años, el monto va a ser pues, de miedo, va a ser imposible de pagar. Por eso esta figura tendremos que relacionarla directamente con los factores de cultura tributaria. Prácticamente en Bolivia tenemos normas de última generación, pero no tenemos una sociedad educada que conozca y pueda asumir una defensa y conozca las leyes. O sea, no podemos aplicar un desconocimiento de las normas conforme al artículo 108 de la Constitución Política del Estado, pero tampoco podemos exigir el cumplimiento porque no tenemos una norma, no tenemos una sociedad educada. Bueno, son temas que al hablar de la constitucionalidad y de la sociedad, nos faltarían las horas para seguir debatiendo el tema, pero deberíamos considerarlos al momento de preocuparnos un poco sobre las deudas tributarias y sobre lo que es la capacidad contributiva y los principios y las garantías constitucionales, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Es que tiene efectitos mi exposición. Bueno, ay. Anterior. Entonces, continuamos con lo que es este análisis. El derecho tributario material o sustantivo. ¿Cuál es el derecho tributario material o sustantivo? Es el derecho tributario que maneja la relación jurídica entre el Estado y los sujetos pasivos. ¿Cuál es el objeto? El objeto de este derecho tributario radica directamente en la creación del hecho generador que va a gravar la conducta de las personas y que va a involucrar el pago de impuestos o contravenciones, los cuales todos los ciudadanos estamos en la obligación de conocerlos y de cumplirlos. Entonces, bajo ese contexto, el derecho tributario material o sustantivo es el procedimiento que debe cumplir la administración para cobrarnos impuestos y el sujeto pasivo para eh, cumplir con sus obligaciones tributarias. Ahora vamos a ver lo que es el elemento por el cual vamos ya a ingresar a ver parte de lo que son las contravenciones. Ayer les he hablado de lo que son las tendencias en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos un derecho penal tributario, como les dije en las jornadas, en las terceras jornadas de derecho tributario en Sao Paulo, Brasil, en el convenio de Kioto y demás, ya se hacía referencia a la despenalización de las normas tributarias porque tenían la intención de recaudar, buscar el pago de tributos hacia los sujetos pasivos y no meterlos a la cárcel. En algunos países como en Estados Unidos, en Inglaterra y demás, inclusive en Chile, el que comete un ilícito tributario está sancionado directamente con una pena privativa de libertad. Y para de contar, listo, entran a la cárcel y punto. Pero aquí tenemos una figura.
tenemos la clasificación y la tendencia latina que determina la despenalización de los ilícitos tributarios. ¿Por qué? Porque se los considera ilícitos de contenido patrimonial, que involucra, si no me pagan en efectivo el tributo omitido o las sanciones, a la larga voy a afectar su patrimonio. Y el patrimonio es ejecutar casitas, vehículos, cuentas bancarias y demás aspectos que realmente involucran en un Estado de Derecho o en pleno siglo XXI que no podamos realizar. Es como si nos estuvieran haciendo una muerte civil. Este tipo de muerte civil que involucra que no tenemos patrimonio, no tenemos cuentas bancarias y no podemos ser sujetos de derecho crediticio, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, la ejecución tributaria es más peligrosa que entrar a la cárcel, porque estaríamos en la cárcel, pero en libertad, pero en una cárcel que sería nuestra deuda tributaria. Entonces, bajo ese contexto tenemos el derecho penal tributario, que sus características son las facultades potestativas para imponer sanciones y cobrar la deuda de forma coercitiva, cuando ésta esté determinada y a través de un debido proceso y una resolución que se encuentre ejecutoriada. Las características. Tenemos diferentes tendencias del derecho penal tributario. Tenemos la tendencia administrativista. La tendencia administrativista involucra directamente a que estos señores dicen, ¿para qué vamos a meter a la cárcel a las personas por la comisión de ilícitos tributarios? Vámonos a un proceso sumario administrativo donde directamente les impongamos sanciones y ejecutemos deudas. Porque nos evitamos, además de tener a un fiscal, a un juez, a una duración máxima del proceso y demás. En materia administrativa, los procedimientos por el principio de celeridad deben ser sumarios. ¿Qué significa que sean sumarios? Que sean rápidos. Entonces, dentro de un proceso administrativo, si alguien cometió un ilícito tributario, máximo durará pues, 1 año su proceso, con las impugnaciones y las apelaciones respectivas. A diferencia de que dentro de un procedimiento penal, solo la investigación va a tardar 6 meses y para poder llegar a una imputación, a un juicio y una audiencia de medidas cautelares pueden pasar años. Y lo que implica que puede llegar a perfeccionarse la figura de la perención de instancia. ¿Cuál es la perención de instancia? Que directamente se extingue la acción por duración máxima del proceso. En materia administrativa no tenemos esa figura porque es directamente, nos vamos a una jurisdicción administrativa en menos de 20 días y tenemos una resolución. Deberíamos tener la resolución sancionatoria o una resolución determinativa que determine la existencia de una deuda o de un ilícito para efectos de que podamos asumir una defensa. Es la idea de las tendencias administrativistas. Tenemos la tendencia autonomista. Esos señores son más radicales. Estos señores son radicales desde el punto de vista de que a ellos no les interesa la recaudación, no les interesa el procedimiento. A ellos lo que les interesa es el bien jurídico común. ¿Cuál es? La tranquilidad pública, el bienestar de la sociedad, que indica que directamente si este señor ha cometido un delito, tiene que entrar a la cárcel. Y nos vamos con el Código Penal y su procedimiento penal. Entonces, esta teoría es más drástica. Pero algunos países la toman al pie de la letra, bueno, y tampoco les va muy mal, ¿no? Pero yo creo que en Bolivia esta teoría no resultaría, porque primero tendríamos que educarnos. Tenemos que educar a las personas, porque aquí el que podría evadir sus impuestos lo hace. El que puede comprarse una mercancía de contrabando lo hace. El que puede, si no fuera obligatorio presentar una declaración jurada, lo haría. Entonces, esta teoría autonomista nos metería a todos a la cárcel. Pero yo creo que a largo plazo, con una sociedad educada, una sociedad que determine que los impuestos es un derecho del Estado y que gracias a los impuestos tenemos un Estado de derecho y tenemos una capacidad de tener un espacio en el mundo con un lugar donde podamos vivir y tengamos un Estado que nos gobierne,
es una figura, una metáfora que tenemos que hacerle entender a las personas para que éstas se empiecen a tributar. La mayor parte de la gente no quiere tributar. Ustedes han visto que les ponen un impuesto, les ponen fiscalizaciones, todo el mundo sale a marchar, que nadie quiere que los controlen, todos quieren hacer lo que mejor les parece. Ejemplo, los médicos. Esto no le quiero dar el tinte político a esta clase, pero las normas son de cumplimiento obligatorio. Y en un Estado de Derecho todos estamos sometidos a la potestad del Estado, al imperio, para que nos controle, nos fiscalice y verifique todo lo que estamos haciendo. Y si estamos haciendo cosas irregulares, nos impongan sanciones o en su caso, nos inicien procesos. Bueno, también tenemos la teoría dualista. Esta teoría dualista involucra directamente el hecho de que, bueno, como Estado de Derecho yo puedo determinar, bajo el principio de soberanía, mis procedimientos. Y como Estado de Derecho, Bolivia determinó que los ilícitos tributarios se clasifican entre contravenciones y delitos. Tenemos el ilícito contrabando, que puede ser contravencional o puede ser delito. La defraudación, que puede ser contravención o delito. Tenemos algunas contravenciones que son específicas en materia aduanera, otras contravenciones que son específicas en materia municipal y otras en materia impositiva. Entonces, esta teoría dualista involucra que podemos llevar los dos procedimientos. En los aspectos que, por ejemplo, en contrabando, las mercancías que superen los 200.000 UFBs de tributos sometidos se van a la vía penal. Perfecto, lo ve el juez, el juez instructor en lo penal cautelar, el juez de materia, o perdón, el fiscal de materia, inician el proceso de investigación hasta llegar a una imputación, una acusación particular y demás. Y por otro lado, también tenemos el contrabando en la vía administrativa, que se da con un acto de intervención contravencional, una resolución sancionatoria en contrabando en sede administrativa, los cuales están sujetos a una impugnación, ya sea en la vía judicial, que es la demanda contencioso administrativo tributaria, o los contrato, una rescisión, de contrato porque hay una lesión. Entonces, aplicamos los criterios de justicia conmutativa para equilibrar, para que haya más o menos un cierto equilibrio de prestaciones de un lado con respecto a las prestaciones. Hola, hola. ¿Me escuchan todos? Ahora sí, se cortó un momento, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos en línea todavía, ¿no? Bueno, Sí. continuamos. Droga, el inmovilizar, bienes que están destinados a la libre circulación, ¿no? Eso es una carga peligrosa. Hola, hola. La teoría dualista es aquella que determina que se pueden aplicar dos contravenciones o dos procedimientos, el penal y el administrativo. Entonces, dentro del penal y el administrativo, en Bolivia tenemos los dos procedimientos, como les iba diciendo, que son aplicados dentro de lo que es el procedimiento contravencional y el procedimiento penal, ¿no? ¿Tienen alguna duda, algo al respecto?
Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Ah, ya. Entonces, como les dije, en Bolivia tenemos la teoría dualista, ¿no? Es la que se aplica dentro de los procedimientos contravencionales y, por otra parte, los procedimientos en materia penal. Entonces, bajo este contexto, terminamos todo lo que es la parte introductoria y nos vamos a ver ya lo que nos interesa más. Tenemos el procedimiento de fiscalización. Dentro de este procedimiento tenemos que ver lo que es la potestad. Vamos a seguir hablando de la potestad aduanera, ¿no? La potestad aduanera está regulada por los artículos 21, 66, 100, 104 del Código Tributario Boliviano y los artículos 48 y 49. Los que pueden descargar en este momento sus computadoras me pueden hacer el seguimiento con estos artículos para, bueno, pues dilucidar alguna pregunta o alguna cuestionante que emerja de la exposición. Entonces, bajo estas potestades, los funcionarios de la aduana nacional tienen amplias potestades dentro de lo que es el territorio aduanero para realizar este tipo de controles a todas las operaciones de comercio internacional que realizamos, con la intención de establecer el cumplimiento de las normas aduaneras. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es el territorio aduanero. El territorio aduanero está sujeto a la potestad aduanera, a la legislación aduanera, donde es obligación de todos los bolivianos y las bolivianas y todos los habitantes bolivianos conocer las normas y cumplirlas. Nadie puede alegar desconocimiento de ellas. El territorio aduanero nacional es toda el área geográfica que ocupa el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Ok? Entonces, este territorio se divide en dos, en zona primaria y en zona secundaria. La zona primaria es todos los espacios geográficos que ocupa el territorio aduanero, donde tenemos recintos aduaneros o administraciones aduaneras. Y la zona secundaria es el resto del territorio, donde se aplican todas las normas aduaneras también. La diferencia de estos, que en zona primaria se realizan operaciones de comercio internacional, sí o sí. ¿Por qué? Porque son los recintos donde arriba la mercancía, se realizan regímenes aduaneros, se realizan procedimientos aduaneros, nacionalización de mercancías, exportación de mercancías, embarque, desembarque, movilización o depósitos de las mercancías, de acuerdo a los regímenes aduaneros por los cuales se hayan ingresado a nuestro territorio. Y en zona secundaria es el resto del territorio, donde la aduana no tiene tantas facultades para controlar, vigilar y fiscalizar, porque estamos hablando ya de la propiedad privada. O sea, ningún funcionario de la aduana puede ingresar a nuestro domicilio particular bajo el, bajo el pretexto de realizar una fiscalización o una verificación. ¿Por qué? Porque es zona secundaria y al ser zona secundaria están reconocidos los derechos de la propiedad privada. Nadie puede entrar a mi casa sin mi permiso, pero hay una salvedad. Dentro de los procedimientos de los derechos y las garantías de las personas existe la orden de allanamiento emitida por un juez cautelar, el cual autoriza a la administración aduanera para ingresar en determinado horario a un domicilio, incluyendo el uso de la fuerza pública a efectos de que apoye y coadyuve en la labor de la aduana. Entonces, es la diferencia, ¿no? En zona primaria, la administración aduanera nos puede verificar hasta la última aguja que estemos importando. En zona secundaria, sus amplias facultades ya se encuentran restringidas. Como podemos ver, Perdón, doctor, antes de continuar, ¿sí? ¿se puede interpretar Agencia Exterior Arica como zona secundaria de aduana? No, no es zona secundaria. Es un espacio en el cual nosotros tenemos una oficina en la cual podemos verificar
el correcto tránsito y paso de nuestras mercancías en lo que es el ingreso y salida de nuestro territorio aduanero nacional. Hacemos cumplir nuestras normas, pero para nuestras mercancías. No tenemos soberanía dentro de otro territorio. Y es lo que estamos peleando. Muy buena su pregunta, ¿no? Pero estamos peleando la figura del tratado de 1904, que esa agencia de Arica debería tener nuestro espacio propio donde hagamos cumplir nuestras normas y tengamos nuestra propia almacenera, si valga la pena decir. Pero eso depende mucho de los procesos que estamos llevando con Chile, ¿no? Solo podemos hacer cumplir las normas a nuestros operadores de COMEX. No podemos involucrarnos con los operadores de COMEX de otro país. ¿Está respondida su pregunta? Una consulta al respecto. Sí. Podríamos, ¿cuál sería la diferencia entre territorio nacional y territorio aduanero nacional? ¿O es que es lo mismo? Es lo Bajo esa mismo. conceptualización. Es lo mismo. El territorio aduanero es todo el espacio geográfico que ocupa Bolivia. Y tenemos, este territorio aduanero se clasifica en dos, en zona primaria y en zona secundaria. Esa es la diferencia. En zona primaria solo son los lugares donde la aduana nacional tiene sus recintos y donde se realizan operaciones de COMEX. Y la zona secundaria es el resto del territorio aduanero donde vivimos todos los ciudadanos y los habitantes bolivianos. ¿Está claro? Bueno, claro, en todo caso, ¿cuál sería el asidero legal, digamos, para que las agencias de exterior del país, digamos, en todo caso en Arica, cuál sería el asidero legal, digamos, al amparo del cual se aplica ya un régimen, ¿no? Que es el tránsito aduanero, ¿no? Claro. El asidero legal está basado en nuestras amplias facultades. O sea, tenemos nosotros el aspecto de que las agencias aduaneras en el exterior sirven para coadyuvar y controlar las operaciones de comercio internacional que realizamos nosotros, que se realizan con destino y de salida de territorio aduanero boliviano, que controlan la correcta ejecución de las normas aduaneras bolivianas para la ejecución de nuestras operaciones. No involucran a terceros países. ¿Ok? Claro, sin embargo, bajo esa conceptualización, ¿no sería más bien territorio aduanero nacional la extensión justamente por esa circunstancia, digamos, bueno, no sé si al amparo del Tratado de 1904 en el caso particular de Arica, pero más bien bajo esa figura no es más bien que se podría conceptualizar el tema de territorio aduanero nacional eh, con la extensión, digamos, no geográfica, sino de las facultades que tiene la aduana como tal? Las facultades para las operaciones de COMEX alcanzan a todas las operaciones de comercio internacional que realizamos los bolivianos. Bueno, no solamente los bolivianos, sino las operaciones de comercio internacional que ingresen o salgan de Bolivia. Entonces, las operaciones, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Si están mandándome de Estados Unidos eh, material o una mercancía consistente en ropa, ¿qué norma se aplica? ¿En qué parte? ¿En Estados Unidos o en territorio nacional? En los Estados Unidos. En Están los Estados mandándome, Unidos era la norma en los Estados Unidos. ¿cuál? Sin embargo, en nuestra norma local, digamos, el tema de la importación como tal se inicia ya con el embarque Exacto. de la mercancía, ¿verdad? Sí. Pero eso no es una extensión, digamos, al territorio de los Estados Unidos, nuestro concepto para que ya desde ya, digamos, podamos nosotros realizar alguna acción como tal, sino es cuando arriba al territorio nacional. Es muy buena su interpretación, pero las normas bolivianas para el efecto de las operaciones de comercio que estaríamos realizando se cumplen desde el momento del embarque, desde el momento que nosotros decimos con destino final a Bolivia. Entonces ahí tenemos una figura, tenemos las autorizaciones previas. Volviendo al ejemplo, ¿no?
de la ropa. Todo lo que es prendería está alcanzado ahora la fecha con las autorizaciones previas. ¿Conocen qué son las autorizaciones previas, no? Las autorizaciones previas son certificaciones por las cuales el Estado Nacional autoriza la importación de determinadas mercancías. Entonces, para las personas que van a traer maquila, ropa y demás, tienen que tener una autorización previa. Y esta autorización previa tiene que ser tramitada antes del embarque. Si el operador de comercio internacional envía esa mercancía a territorio aduanero boliviano, volviendo al ejemplo, desde los Estados Unidos, de Norteamérica, que va a venir por barco, va a venir en un transporte multimodal, con un flete marítimo, va a arribar a Iquique, y de Iquique va a haber un tránsito, un transbordo a un medio de transporte terrestre, y el terrestre lo va a hacer arribar a La Paz o a Santa Cruz o a Cochabamba. ¿Qué norma aplicamos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 claro que sí. ¿Qué En el caso de, normativa en el caso aplicamos? de Iquique, en caso de Iquique, ninguna, ¿no? Pero si arribar a Arica, sí, ya, o sea, se presenta la mercancía a la agencia exterior de Arica y en esa figura, digamos, la condición que marca, digamos, la 118 del reglamento a la ley de aduanas, establece que tal autorización previa, el requisito indispensable es que esté vigente en el momento del ingreso a territorio nacional. Sin embargo, con Exacto. esa condición es que recién hace el inicio de tránsito aduanero, ¿verdad? El Y bajo tránsito, norma boliviana. claro, perfecto. Pero tenemos a partir de ese momento la figura y de la potestad aduanera, porque quién se somete a la potestad aduanera es el importador. Desde el momento en el cual dice o declara en su declaración, en su Bill of Lading, en el transporte marítimo, que esto está en tránsito a Bolivia por Iquique. Entonces, ¿quién se somete a la potestad de un país? El importador, ¿no es verdad? Desde Correcto. cualquier punto del mundo que se encuentre, si está en Estados Unidos, si está en Chile, si está en Noruega, está en Tailandia, donde sea, o en China, al momento que dice, esta mercancía la estoy enviando a Bolivia, las normas bolivianas se aplican desde su embarque, ¿ok? Pero ¿qué tal si ese señor dice, esta mercancía la estoy mandando a Iquique? ¿Qué normas aplicamos? Normas chilenas. Correcto. Aunque de Iquique esto venga a Bolivia, ¿qué normas aplicarían? Tenemos que cumplir las normas chilenas para el efecto de que esa mercancía pueda arribar a territorio aduanero chileno y cumpliendo con las formalidades chilenas, salga de ese territorio con una reexpedición a Bolivia, ¿no es verdad? Entonces se aplicarían las normas chilenas. Entonces, volviendo al ejemplo, el, el que se somete voluntariamente a la normativa de un país es el importador al declarar voluntariamente a qué país con qué país va a ser la operación de COMEX. Entonces, bajo ese contexto se aplican las normas bolivianas, inclusive podríamos decir que de carácter extensivo al cumplimiento en la importación y al cumplimiento de las operaciones de COMEX hacia Bolivia. Entonces, alcanzaría las operaciones en el exterior, ¿no es verdad? Con eso creo que he aclarado su duda o tiene algún comentario más, por favor. Claro, o sea, lo que queríamos establecer es cuál es la condición al amparo del cual se establece, digamos, la aplicación de una acción, digamos, que el Estado boliviano asume en la Agencia Exterior de Arica. Si eso se conceptualizaría como territorio aduanero nacional. Y usted indicaba que no, porque eso está limitado al tema el tema geográfico. Entonces, Exacto. bajo qué conceptualización legal, digamos, estaría tomando una acción esa agencia que está en representación de Bolivia realizando una operación, digamos, ¿no? En este caso, tránsito aduanero. Es al alcance de las normas bolivianas, porque toda la mercancía
y sale o ingresa de territorio aduanero boliviano nacional, tiene que cumplir las normas bolivianas. Entonces, es el alcance de la norma boliviana para el ingreso y salida de mercancías, que tiene que cumplirlas. Bueno, continuamos. Entonces, como pueden ver, estamos compartiendo pantalla todavía, ¿no? Sí. Como pueden ver, las facultades que tiene la aduana nacional a través de los artículos 64 del Código Tributario Boliviano, 37, inciso E de la Ley 1990 y 33, inciso A de su reglamento, tienen facultades para crear resoluciones de directorio. Dentro de esas tenemos la resolución de directorio 0108 del 2011, que crea el procedimiento de fiscalización posterior, y tenemos la resolución administrativa de presidencia, la RAPE 0103 del 2014, que crea el procedimiento de control diferido, que fue convalidada por la resolución de directorio 010 del 2014. A la fecha, las dos anteriores resoluciones, la 08 y la 03, se encuentran derogadas por la resolución administrativa de presidencia 01029 del 2016, que crea y actualiza un procedimiento, que es el procedimiento de control y sanciones aduaneras. Sin embargo, estoy manteniendo en la exposición la explicación de estos dos procedimientos, porque estos dos procedimientos van hacia atrás. ¿Por qué digo hacia atrás? Porque para las operaciones de fiscalización posterior realizadas en la gestión 2015, no podemos aplicar la resolución administrativa de presidencia 01029. ¿Qué resolución tendríamos que aplicar? ¿Me escuchan? ¿Qué resolución aplicaremos? La que está convalidada con RD 01010, ¿no? Exacto. Y si estamos, eso sería si estamos con un control diferido, Pero si nos vamos a una fiscalización posterior del 2015 o hasta antes del 30 de diciembre del 2016, aplicamos todas las fiscalizaciones posteriores con la resolución de directorio 0108 del 2011. ¿Ok? Pues por eso lo estoy manteniendo. El contenido y la esencia del control diferido y la fiscalización posterior en cualquiera de las resoluciones es el mismo. Por eso lo vamos a desglosar de la siguiente manera. Tenemos el procedimiento de fiscalización posterior. ¿Cuál es el objeto? El objeto es realizar la verificación del cumplimiento de las operaciones aduaneras a los operadores de comercio exterior, a los agentes despachantes de aduanas e inclusive a los funcionarios aduaneros que realizaron el control aduanero en primera instancia. Su alcance es a todas las operaciones de COMEX, importaciones, exportaciones, admisiones temporales, a todo lo que esté relacionado y vinculado al comercio internacional y al cumplimiento de las normas aduaneras. La responsabilidad recae sobre los funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia. Entonces, ¿qué involucra esto? Un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo en el cual se va a ejecutar una fiscalización posterior, la cual va a iniciar con la notificación de la orden de fiscalización posterior. Esta notificación de fiscalización posterior tiene que ser notificada de forma personal al operador o al sujeto pasivo identificado en el control. Con la notificación, ejecutar la notificación, le van a pedir toda la documentación necesaria para el inicio y la ejecución de la fiscalización posterior. Esta fiscalización posterior va a terminar en un informe técnico. Este informe técnico puede concluir de las siguientes maneras.
a través un informe técnico que determine la inexistencia de observaciones y recomiende el archivo de obrados. O un informe técnico que determine la existencia de contravenciones aduaneras, como la omisión de pago, contrabando contravencional y contravenciones aduaneras, donde va a recomendar el inicio a través de la gerencia regional donde fue tramitada la declaración única de importación o la declaración aduanera, para que inicie los actos administrativos pertinentes, ya sea el acta de intervención, la vista de cargo o el auto inicial de sumario contravencional. Y en el caso de que presuma la comisión de delitos, pongo inclusive con rojo en la exposición la presunción de delitos, bajo el principio de que la aduana nacional en su fiscalización posterior no puede determinar la existencia de delitos. ¿Por qué? Porque no es competente para ello. No puede determinar directamente las contravenciones. ¿Por qué? No, si bien es competente, tenemos el principio del debido proceso. Por el principio del debido proceso, si bien es competente para calificar la conducta y sancionarla en las contravenciones, primero las presume y luego las juzga con un procedimiento sancionatorio para cada ilícito. Entonces, si presumiera la existencia de delitos, estos los va a remitir al Ministerio Público con la denuncia correspondiente para que inicie las investigaciones correspondientes. Entonces, bajo esa figura es el concepto de la fiscalización posterior. Crear una sensación de riesgo, crear una figura de constante control por parte de la aduana nacional. Entonces me preguntarán seguramente, ¿y cuánto tiempo tiene la aduana nacional para realizar sus controles posteriores? Esto está vinculado y relacionado al artículo 59 del Código Tributario, que ha sido modificado por la Ley 812, la 291 y la 317, ¿no? Donde se les ocurrió a nuestros señores gobernantes determinar de que la deuda con el Estado no prescribe y la deuda determinada al sujeto pasivo es imprescriptible. Pero eso no implica que pueden realizar operaciones de control posterior toda la vida, porque tiene un plazo. El plazo para hacerlo es de 8 años. ¿Por qué? Porque van a ver en el artículo 59 del Código Tributario que determina las facultades para controlar, vigilar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria prescriben a los 8 años. Entonces, si realizamos operaciones de COMEX, tenemos la obligación de precautelarlas y guardar toda la documentación por el plazo de 8 años. ¿Ok? Y en el caso de los delitos, este informe va a ser remitido a la gerencia regional correspondiente, la cual va a emitir, si digamos, tengo que aclararles que la fiscalización posterior se hace en la Gerencia Nacional la Gerencia Nacional de Fiscalización. Si digamos es de un operador de Santa Cruz, van a remitir el informe a Santa Cruz con las recomendaciones para que emita una acta de intervención, una vista de cargo o un auto inicial de sumario contravencional, y eso sea sancionado en la gerencia regional correspondiente. El concepto del control diferido. El concepto del control diferido está relacionado igual a la sensación de riesgo, a la figura de crear un control a las operaciones de comercio internacional realizadas por los sujetos pasivos en cuanto al ingreso y salida de mercancías. El alcance, el objeto y la responsabilidad ya recae en todos los operadores de comercio exterior. Y la responsabilidad del control diferido ya no cae en la Gerencia Nacional de Fiscalización, sino en las gerencias regionales de cada regional, ya sea Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y demás. Entonces, bajo ese entendido, el control diferido es un control que se hace de manera más pronta. Por favor, ¿me la puede cerrar la puerta? Se hace de manera más pronta a la operación de COMEX que se pretende verificar. A la operación que va a controlar, verificar y fiscalizar,
después del levante de la mercancía. ¿Me dejo entender? O sea, después de que la administración aduanera le da el ok para que pueda retirar la mercancía al operador, a la gente despachante de aduanas, la aduana tiene la facultad de decir, esperen un ratito, voy a hacer un control diferido. Todavía esa mercancía no sale. Y verifica. ¿O qué tal si la mercancía ya salió y la hacen después de 1, 2 o 3 meses del levante correspondiente? ¿Cuál es la intención? Seguir manteniendo la sensación de riesgo. La sensación de riesgo para evitar las operaciones o los actos ilícitos o las presunciones de actos que no sean transparentes de los operadores de comercio internacional o de los mismos funcionarios aduaneros, para que se mantenga constantemente un control por parte de la aduana y de las gerencias de fiscalización. Una de las ideas también es retroalimentar la base de datos de la aduana nacional, porque existen algunos operadores que están, creo que ya en la lista negra, donde ya prácticamente son reincidentes en la comisión de ilícitos, contravenciones e inclusive ya algunos están bloqueados para realizar operaciones de COMEX o que tienen títulos ejecutoriados para una cobranza coactiva tributaria. Esos señores, a través de la retroalimentación de la base de datos de ese control diferido, la aduana puede tomar acciones en operaciones de COMEX. Es decir, si una persona tiene gravámenes o un procedimiento de ejecución tributaria en su contra, no puede realizar una operación de COMEX. Directamente la aduana puede verificar la existencia de una operación de COMEX en la cual está ingresando mercancía, la cual puede ser decomisada por efecto de la ejecución tributaria. ¿Alguna duda, algún comentario? Doctor, tal vez hacer una consulta. Claro que sí. Salió justamente lo que son los operadores de comercio autorizados, los OEA. Sí. Estos operadores tienen ciertas atribuciones en beneficio para las importaciones. En todo caso, ellos tendrían que pasar igual por un control diferido. El control diferido es aleatorio, pero los OEA... Son OEA certificados. Claro. Se supone que no tiene que haber riesgo en estas OEAs. Sí, permítame que le desarrolle la idea. El operador certificado tiene preferencias en cuanto a lo que es la tramitación, verificación de la aduana, porque es un operador certificado, autorizado, porque se supone que ese señor nunca ha tenido procedimientos sancionatorios, tiene un currículum limpio, ¿no? Pero el procedimiento de control diferido, por más de que sea un OEA, o sea, no va a estar dentro de algunos importadores que ya están catalogados como peligrosos, ¿no? Pero de todas maneras la aduana puede y está facultada para hacer un control diferido, inclusive una fiscalización posterior a una operadora autorizada. Está facultada. Pero ese operador no está dentro de los parámetros de los que están involucrados algunos operadores que ya están fichados por la aduana. O sea, ya están en la base de datos. Por eso dice la norma, dice retroalimentar y la sensación de riesgo. Por más de que sea OEA, está alcanzado por las normas. Pero obviamente la aduana va a tener el operador autorizado o denominado OEA, tiene algunos privilegios, ¿no? Porque se encuentra certificado, porque tiene una conducta intachable, porque no tiene deudas con el Estado, no tiene contravenciones, no tiene ningún proceso pendiente con la aduana, sus operaciones están garantizadas y certificadas por la misma aduana, pero sin embargo, igual están alcanzados a los controles aduaneros. Bueno, continuamos. El procedimiento de ejecución del control diferido se realiza de la siguiente manera. Se notifica la orden de control diferido al operador, al agente despachante, para efectos de que remitan la documentación de una determinada declaración única de importación o de varias, el cual va a ser ejecutado por los funcionarios de la unidad de fiscalización de la gerencia regional pertinente.
Como les dije, todos los informes de fiscalización, ya sea control diferido o fiscalización posterior, sus resultados van a ser emitidos o plasmados a través de un informe final, el cual puede determinar la existencia de contravenciones aduaneras y delitos. Como les dije, es el mismo procedimiento de la fiscalización posterior. O en el caso de que exista sin observaciones, pero en todos los 15 años que estoy metido en lo que es procedimientos sancionatorios aduaneros, estudiando lo que son las fiscalizaciones y demás, nunca he visto un control diferido, una fiscalización posterior que diga sin observaciones. Siempre encuentran observaciones. Los fiscalizadores de la aduana nacional son capísimos para encontrar contravenciones y delitos, o presumirlos, los cuales van a ser sometidos a un debido proceso y es obligación del sujeto pasivo desestimar o asumir una defensa para desvirtuar los cargos en su contra. Tengo que hacer una aclaración en este punto. Es necesario verificar que la fiscalización posterior aduanera puede recaer inclusive sobre un procedimiento de control diferido. He visto casos en los cuales el importador, en un recurso ya de alzada o jerárquico, dijo: toda la vida me van a controlar, señores. ¿Por qué? Porque mi mercancía salió con canal rojo. ¿Qué involucra el canal rojo? Aforo físico y documental. La aduana me ha dado levante. Me ha hecho pagar un reintegro, porque hice el despacho en frontera del año 2000, el 2012 o 2013. Perfecto, señor. Luego me han sometido a un control diferido. Y en el control diferido me han encontrado un par de contravenciones que las he pagado también. Y ahora, después de 3 años más, me hacen una fiscalización posterior. Yo estoy planteando para estos efectos el principio non bis in idem, que está previsto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, y que dice que nadie puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Muy buena su defensa, su abogado capísimo. Pero tenemos la norma que dice la fiscalización posterior aduanera. ¿Cuál es su objetivo? La sensación de riesgo. Controlar inclusive a los fiscalizadores que han realizado el control diferido, controlar a los técnicos o a las administraciones aduaneras que han dado levante a la mercancía y controlar a la agente despachante y al operador en la correcta ejecución de sus operaciones. Ojo, el principio non bis in idem es un principio constitucional. Y tenía toda la razón el abogado de ese sujeto pasivo que planteó esa figura. El control diferido, si el control diferido le encontró un ajuste del valor por precios ostensiblemente vagos en cuanto a los fletes de la mercancía, fue un pago que recobró razonablemente. Pero si en la fiscalización posterior evidencian que, aparte de los fletes, ha declarado incorrectamente manipulaciones en el puerto de partida que no han sido declaradas dentro de los gastos para llegar a un CIF, es otro cargo, ¿no es verdad? Entonces no tipificaría el non bis in idem. Entonces le estarían cobrando por otra figura. Pero si, digamos, la aduana agarra y le dice: señor, le repite el cargo que le han cobrado en el control diferido en la fiscalización posterior aduanera, es una forma en la cual estarían vulnerando el principio non bis in idem. Estarían cobrando 2 veces por el mismo hecho, lo cual está prohibido. Por lo tanto, se tendría que revocar el acto administrativo sancionatorio. Entonces, bajo esos contextos, después de haber visto este tipo de procedimientos, nos queda decir y quedar en el hecho de que toda la vida la aduana nos va a controlar, fiscalizar, no va a dejar de, no vamos, si realizamos una operación de COMEX, los próximos 8 años estamos obligados a tener la documentación y tener todo a la mano, de todas las operaciones que tengamos, para efecto de no causar nuestra propia indefensión y que la aduana nos ponga unos cargos que no podamos asumir una defensa correcta, ¿no? ¿Tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí? Una consulta. Sí. Si durante la custodia de esa documentación a los 8 años
la aduana decidiera hacer, digamos, en el caso extremo, al 7º año y medio, eh, el proceso, ¿cuánto tiempo debería de durar? ¿Por otros 8 años o es que el tiempo que demore? Pues que se hace un corte, ¿cómo se hacen esos casos? Muy buena la pregunta. Estaría haciendo un corte, estaría interrumpiendo, porque el artículo 60, parágrafo primero del Código Tributario determina que se interrumpe el plazo de la prescripción con la notificación de la fiscalización. ¿Y cuál es la fiscalización? La fiscalización posterior. Una vez interrumpida, tendríamos que contar otros 8 años a partir de su notificación. Gracias. Bueno, ahora vamos a avanzar lo que... ¿Me están compartiendo pantalla? Sí. Sí, perfecto. Vamos a avanzar lo que es el procedimiento de las contravenciones. Dentro de esas contravenciones tenemos el contrabando contravencional. El contrabando contravencional, como les dije, Bolivia está dentro del marco de que manejamos la teoría dualista. Contrabando puede ser una contravención o un delito. Lo único que determina la ausencia o la tipicidad es los tributos omitidos. Los tributos omitidos, si los tributos omitidos superan los 200.000 UFB, se tipifica el contrabando como delito, con las mismas características de las conductas sancionadas, pero ya en una vía judicial. Pero si no supera los 200.000 UFB, nos vamos a la vía administrativa. Como pueden ver en pantalla, tenemos aquí todas las conductas identificadas dentro de un procedimiento por contrabando. Alguna vez en las jornadas de derecho tributario que me tocó exponer, me tocó hacer una legislación comparada. En la mayor parte de Doctor, los... ¿Sí? no puedo ver las diapositivas. Creo que se ha congelado la pantalla. ¿Se ha Estamos viendo congelado? sí, estamos viendo el listado de los archivos, pero creo que no, se congeló. Espérenme un segundito, voy a retroceder. Ahora, Ahora sí. ¿sí? Bueno, entonces, como les dije, acá tenemos todas las contravenciones. Todas las conductas tipificadas como contrabando. Cuando realicé una legislación comparada y conversé con algunos colegas extranjeros, me dijeron, por ejemplo, un colega chileno me dijo, aquí en Chile el contrabando es la introducción o extracción clandestina por rutas y horarios no habilitados o el incumplimiento de las formalidades de ley para el ingreso de una mercancía. Y es contrabando. ¿Y cómo se sanciona? Cárcel y punto. En Bolivia, como pueden ver, tenemos las siguientes conductas. La introducción o extracción clandestina por rutas y horarios no habilitados. ¿Qué involucra eso? Un camioncito pasando por la frontera eludiendo el control aduanero. ¿No es verdad? Tenemos la siguiente conducta. El tráfico de mercancías, ojo, tráfico, sin la documentación legal, en violación a los requisitos esenciales. Es el artículo 181, inciso B. Esas dos líneas que les estoy leyendo son de miedo. Es el terror de los importadores. ¿Por qué? Porque por más que una mercancía haya arribado a zona primaria con un tránsito, cumpliendo con las formalidades de rigor, y es lo que ha pasado con muchos casos, por eso les tomé el ejemplo más fresco que tenemos a la fecha, mucha gente que se dedicaba a la importación de maquila fue sorprendida con la presentación de la autorización previa para el ingreso de esta mercancía.
Esta mercancía ha llegado sobre camión, en contenedor cerrado, arribado a las administraciones aduaneras, pero no tenían su autorización previa. ¿Qué ha hecho la aduana? Les ha calificado como contrabando, tipificando su conducta en el artículo 181, inciso B. ¿Por qué? Porque no tenía la documentación legal que ampare su legal importación y que violó los requisitos esenciales para la importación. ¿Cuál es el requisito esencial? La autorización previa vigente al momento del ingreso de la mercancía. Como ven, el contrabando en Bolivia no se tipifica, tiene sus propias particularidades. Tenemos la otra figura, el transbordo de mercancías sin la autorización previa. Esto se daba constantemente en el hecho de que las empresas de transporte, ¿qué tal si el vehículo se plantaba, sufrió un accidente y demás? Venía otro vehículo de apoyo, recogía la chata del camión accidentado, plantado, y la arribaba a la aduana. Y esa figura estaríamos hablando, pues una figura de buena fe, pues está llevando a la aduana, está cumpliendo su tránsito, está cerrando. Pero si hacemos un análisis minucioso de esto, tendríamos que ver pues, que el manifiesto internacional de carga, que es el documento aduanero que respalda el tránsito y la circulación de la mercancía, perdón, el tránsito de la mercancía para que arribe a una aduana de destino, no estaría vinculado al medio de transporte que arrastra la mercancía. ¿No es verdad? Por lo tanto, tenemos otra tipicidad, el transbordo de la mercancía sin autorización previa. Tenemos la otra figura, el transportador que descargue, entregue mercancías en lugares distintos a la aduana. Esta figura se dio porque hasta cuando se sistematizó todo lo que es el SIDUNEA, los controles aduaneros a través de los sistemas informáticos de la aduana para controlar el arribo, la descarga, la desaduanización parcial de mercancías en recintos aduaneros o en zonas francas, y para controlar el arribo de los tránsitos. Esto ocurría cuando la Ley General de Aduanas estaba en vigencia el 99, hasta el 2004, que los transportistas tenían un chip, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan de eso? Tenían un chip de control que se daba de baja, que controlaba su tránsito y demás. Hasta el día de hoy tienen una figura en sistemas para sus controles. Pero esos señores generaban un parte de recepción. Entonces, haciendo un poquito de reseña a lo que es el tránsito aduanero. El tránsito aduanero se cierra con la emisión de un parte de recepción. ¿Por qué? Porque es el documento por el cual se comprueba que la mercancía ha sido descargada en recinto y en aduana de destino. Entonces, estos señores generaban parte de recepción en documentos. Y estos camiones así cargados, llenos de mercancía, se volvían a salir por la puerta de la aduana y descargaban en otros almacenes. Bajo ese contexto, la aduana decía, ¿cómo podemos tipificar su conducta? O sea, ¿por qué? Porque si tenemos un manifiesto cerrado, tenemos un parte de recepción que ampara el cierre del manifiesto. ¿Qué estaría vulnerando este señor? Está descargando mercancías en lugares distintos a la aduana y tipifica su figura como control. Por eso se generó esta conducta más. Tenemos la otra conducta que está referida al que retire, permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en las DUIs o en las declaraciones de mercancías. ¿A qué nos lleva esto? Al famoso fondeo. En algunos casos o anteriormente, transportistas se brindaban a hacer esto, o sea, declaraban que tenían en el manifiesto, en la factura comercial, en la lista de empaque y demás, declaraban que eran 100 televisores y en realidad eran 200. No es un ejemplo de números que estoy dando, no es nada, solo es ficción, no es nada relacionado con la vida real, pero siempre decía, esto se lo denominaba el fondeo de mercancías, donde aprovechaban la buena fe y demás de la administración aduanera para cometer este ilícito. Por eso que los gobernantes determinaron tipificar esta conducta más para efectos de que sean sometidos a un procedimiento o a un proceso sancionatorio.
Tenemos la otra figura, el que introduzca o extraiga o se encuentre en posesión de mercancías prohibidas. Tenemos esta figura clarísima. Mercancías, el que comercialice mercancías prohibidas. No les hace reseña a los señores que venden, que ofertan vehículos siniestrados por internet. Obviamente, pues estos vehículos siniestrados están en el exterior, pero cuando estos vehículos sean embarcados hacia Bolivia, ya están alcanzados por una norma que va a determinar su prohibición. Tenemos la tenencia y comercialización de mercancías sin ser sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Algunos han debido ver, inclusive en Facebook hay una página de chuteros de Bolivia. Esos señores chuteros están declarando que tienen mercancía prohibida o que no se sometieron a un régimen aduanero. Son vehículos que no han entrado a la aduana, que no han sido sometidos a un régimen aduanero para su nacionalización, pero se encuentran en territorio aduanero nacional. Entonces la aduana tiene amplias facultades para decomisarlos. Entonces hacer operativos a través del ciberespacio y demás para hacer la identificación de los autores, los podría hacer. Lo que falta es un reglamento que faculte este tipo de procedimiento. Y tenemos lo que es el valor. Como en contrabando, el valor de las mercancías debe estar vinculado a lo que es el tributo omitido y demás. Para que se tipifique como contrabando, tiene que superar los 200.000 UF. En la siguiente exposición, en esta diapositiva les estoy haciendo una reseña. Y quiero que ustedes me digan si están de acuerdo o no. Tenemos el contrabando. ¿Cuáles son los elementos? El contrabando es un ilícito a nivel mundial, igual que el narcotráfico, trata de blancas, porque es un delito. Sus elementos: la omisión al control, la acción. El contrabando siempre se va a dar por una acción, se va a dar por un ardid o por un engaño, por impedir o dificultar a la administración aduanera a realizar sus funciones. La antijuricidad. ¿Qué es la antijuricidad? Realizar una conducta que va en contra de las normas. Sustraerse al control aduanero. Tenemos la imputabilidad. La imputabilidad está relacionada a que se le puede atribuir a una persona la comisión de este ilícito. La culpabilidad. Esto tiene que estar vinculado a un accionar del sujeto pasivo para cometer este ilícito. Y el bien jurídico protegido. ¿Qué es el bien jurídico protegido? La sociedad. La recaudación correcta de tributos por el ingreso de mercancías sometidas a un régimen aduanero de importación al consumo. Entonces, con todos estos elementos, es una crítica propia, es un análisis propio que estoy realizando. Yo considero que el contrabando no podría tipificarse como una contravención. ¿Qué opinan ustedes? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sin embargo, creo que en la norma boliviana hace las consideraciones por el valor, ¿verdad? Sí, Porque establece, digamos, el tema de contrabando contravencional y el otro tema es tipificarlo como delito, ¿no? sí, Y ahí está, digamos, el tema de la fluctuación de los cambios que ha habido en establecer digamos, el valor, ¿no? De 50.000 UFBs, luego 200.000 UFBs, creo que actualmente está con 200.000 UFBs. Entonces, sí. ese marco nos hace, digamos, eh, el, lo máximo, digamos, como para que eso se constituya ya en un delito. Perfecto. Por ejemplo, tomando en cuenta los elementos de este ilícito, y nos vamos a otro delito, el narcotráfico. El narcotráfico y el contrabando son delitos que tienen casi el mismo rango, ¿no es verdad? Entonces, si estamos
volviendo el contrabando, llevándolo a una jurisdicción administrativa? ¿Por qué no llevamos el narcotráfico también a una jurisdicción administrativa? Porque estamos hablando de montos, ¿no es verdad? De mercancía también. ¿Por qué? Pero creo que hay, si me permite, creo que hay una afectación diferente, ¿no? En el tema de contrabando como tal es una afectación económica, en cambio en el tema de narcotráfico hay otras connotaciones que conllevan, digamos, a afectar a las personas, ¿no? Y eso ya tiene otras connotaciones, ¿no? En contrabando tenemos una afectación económica, además de un control a los registros sanitarios. Tenemos casi los mismos daños que podríamos causar a la sociedad con las drogas. Por eso son delitos calificados casi en el mismo rango a nivel internacional. Pero, o sea, es una consulta que es un tema de debate que lo estoy haciendo y son debates que se han armado de manera general y no es la primera vez que lo vamos a armar, pero me gustaría que ustedes también participen. Ambos delitos tienen el mismo rango. Son peligrosísimos para la sociedad. ¿Qué pasa si de contrabando me meten unas sopas chinas que no tienen certificado de Senasac y que están portando una infección? O que están hechas, o son fideos de plástico, como ahora creo que está sucediendo, ¿no? Están haciendo comida de plástico en China para exportarla, para abaratar costos, para mantener su economía de escala. No entiendo para qué están haciendo esos señores esas cosas. O nos manda una carne que sabemos que en otros países algunas carnes que aquí no comemos, las comen en otros países, de otros animales, ¿no? Entonces, yo creo que el contrabando y el narcotráfico están en el mismo nivel, causan el mismo daño, porque estamos involucrados en la corrupción de la sociedad, el enriquecimiento ilícito de las personas y demás. Pero en Bolivia somos más prácticos. Porque lastimosamente, y me voy a permitir hacer una crítica a nuestro Poder Judicial, que bueno, es de conocimiento público. Anteriormente el contrabando, para que se tipifique como delito, hasta el año 2008 tenía que superar, los tributos sometidos tenían que superar los 10.000 UFBs. Entonces, si usted tenía 4 televisores, sus tributos sometidos ya estaban superando los 10.000 UFBs y se iba a un proceso penal, como debería ser. Pero lastimosamente nuestro procedimiento penal es garantista, pero por otro lado da lugar a chicanerías y da lugar a que tengamos procesos por más de 3 o 4 años sin una imputación, sin una acusación particular, sin llevarlos a juicio. Este tipo de delitos se tiene que juzgar de forma rápida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valor de una mercancía, de un medio de transporte de comisión, de gente detenida, la cual tiene que conocer pues, una sentencia rápida y oportuna, pero lastimosamente este tipo de procedimientos ha fracasado en Bolivia por la retardación de justicia. ¿Y qué dijeron los gobernantes? Pues el contrabando es un delito económico que está ligado a otro poder. ¿A qué poder? Al poder ejecutivo, que puede tener más tuición a través de la aduana nacional y demás. ¿Por qué? Porque este delito lo vamos a volver contravención. ¿Para qué? Para hacer un procedimiento sumario. En contrabando, el procedimiento que tenemos es rapidísimo, donde se determina si es blanco o es negro. Punto. Porque en contrabando no hay de que yo no sabía que eso era contrabando, que me he ido a comprar de Chile y he traído 3 televisores, 4 televisores, superando mi régimen de viajero y demás cosas, ¿no? El contrabando se desvirtúa desde 2 puntos de vista. Con DUI o con factura, ¿no es verdad? Entonces, nuestros gobernantes dijeron, pues lo haremos más óptimo. Tenemos los almacenes de la aduana llenos de mercancía que ya se está pudriendo, mercancía obsoleta, que sin embargo hasta el día de hoy no hay una sentencia ni una orden judicial que nos permita el remate ni la disposición que se va a podrir eso los próximos 10 años más. Mejor nos vamos a un proceso sumario y declaramos el contrabando, nos los llevamos a una jurisdicción administrativa, donde podamos juzgar en un procedimiento sumario. Y ese procedimiento sumario es el que vamos a ver a continuación.
Los que están haciendo mal seguimiento con código pueden verificar el artículo 96 del Código Tributario, concordante con el artículo 168 del mismo cuerpo legal. Son los artículos que reconocen la existencia del acto primigenio para iniciar un procedimiento por contrabando en la vía contravencional. Y tenemos el acta de intervención contravencional. Esta acta de intervención contravencional es el elemento por el cual se inicia el proceso por contrabando, que tiene que tener los siguientes requisitos: la relación circunstanciada de los hechos, los actos, las mercancías, los elementos de valoración, la liquidación emergentes del operativo. Estos 5 elementos son, ustedes dirán, pues son fáciles, pero son los elementos que pueden hacer caer el proceso o lo pueden sustanciar conforme al procedimiento. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si en la relación circunstanciada de los hechos los funcionarios aduaneros omiten decir o hacer referencia a la documentación presentada en el operativo? Aquí tenemos que ingresar a lo que es el Decreto Supremo 708. El Decreto Supremo 708 en su artículo 2 determina que la mercancía que esté circulando interprovincialmente o interdepartamentalmente, que en el momento del operativo presenten la factura de compra en el mercado interno, no será sujeta a decomiso por parte de los funcionarios de la aduana. Por más de que esta factura o los funcionarios de la aduana presuman que esta mercancía viene de contrabando. No pueden presumir porque este artículo les dice, si presentan en el momento del operativo, no se decomisa nada y punto. Y dejan circular. Pero si en el momento del operativo no tenían las facturas de compra en el mercado interno, los funcionarios de la aduana presumen la comisión de contrabando. A ese efecto, el operador de comercio exterior o el comerciante y demás tiene la obligación de circular con una declaración única de importación legalizada para demostrar la correcta importación de su mercancía y su libre circulación en el territorio aduanero nacional. Entonces, esos elementos son los que tienen que estar en la relación circunstancial de los hechos. Es el cuentito. En el momento del operativo se apareció este señor y presentó la documentación consistente en 3 facturas. Y cuando vea el administrador o vea la autoridad de impugnación tributaria, diga, señor, si le han presentado las facturas, eso se tiene que devolver, punto, se devuelve y se acabó el proceso. Pero si en la relación circunstancial de los hechos omitieron decir esta figura o el relato de lo que aconteció en el momento del operativo, estarían causando la indefensión del sujeto pasivo, ¿no? Tiene que tener el detalle de las mercancías. ¿Por qué hablo del detalle de las mercancías? Porque las mercancías, una vez decomisadas, el sujeto pasivo conforme al artículo 90 de la Ley General de Aduanas, el único documento que refleja la correcta importación de una mercancía a territorio aduanero nacional es la DUI. Y por favor, revisen este artículo más, el 101 del reglamento de la Ley General de Aduanas, determina que la DUI tiene que ser completa, correcta y exacta. Entonces, si el acta de intervención no tiene una descripción correcta, completa y exacta de la mercancía, ¿cómo la aduana va a hacer un cotejo técnico entre las DUIs presentadas como descargo y la mercancía decomisada? Entonces, la aduana está obligada a tener un acta de intervención con el detalle del 100% de la mercancía decomisada. Caso contrario, está viciada de nulidad. Los elementos de valoración y liquidación, como les dije. Si la liquidación de los tributos omitidos supera los 200,000 UFBs, esta acta de intervención ya no puede ser contravencional. Tiene que emitirse un acta de intervención penal, conforme determina el artículo 187 del Código Tributario. Pueden verificar este artículo. Son los mismos elementos, pero esta acta de intervención va a servir como denuncia para remitirla al Ministerio Público, donde la aduana se tiene que querellar, se tiene que personar como víctima y tiene que iniciar un proceso
ordinario, un penal ordinario, por la comisión de un delito. Entonces, como vemos hasta el momento, el procedimiento en la vía administrativa nos conlleva a la generación de actos administrativos propios del contrabando. Conforme al artículo 90 del Código Tributario, el acta de intervención y la resolución sancionatoria en contrabando se notifican en secretaría. El procedimiento de notificación en secretaría conforme a este artículo consiste que este acto no lo van a ir a buscar al transportista, al dueño de la mercancía, al dueño del camión. Directamente la aduana, en la administración aduanera competente, que ha asumido competencia en el momento del comiso de la mercancía, decía Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz y demás, va a emitir una notificación los días miércoles de cada semana, notificando en secretaría el acta, donde le van a dar un plazo perentorio y fatal de 3 días. Tenemos 3 días para la presentación de descargos en contrabando. Como les dije, es un procedimiento sumarísimo, ¿no? Dentro de esos 3 días se computan a partir de la notificación del acta. Si le notifican el miércoles, tenemos el jueves, el viernes y el lunes. Esos 3 días, incluyendo los 2 días de feriado, para ganar tiempo si la mercancía, si el dueño o el propietario o la agente despachante está lejos de esa administración para que pueda llegar y presentarlas. Entonces, después de ese plazo de 3 días, la administración aduanera, con descargos o sin descargos, puede emitir la resolución sancionatoria en contrabando, conforme determina el artículo 99. El artículo 99 del Código Tributario se referencia a la resolución determinativa, pero dentro de los elementos que consigna esta figura, consigna todos los elementos que debe identificar una resolución sancionatoria en contrabando, como son el lugar, la fecha, la razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta. La calificación de la conducta tiene que arribar en uno de los incisos del artículo 181 para determinar a qué conducta se adecúa el accionar del sujeto pasivo. Con todos estos elementos, la administración aduanera va a emitir la resolución sancionatoria, la cual va a determinar, puede ser de 3 formas. Una resolución que determine la inexistencia del contrabando porque los descargos presentados amparan la legal importación de la mercancía. Una resolución administrativa que determine que parte de la mercancía está amparada por la documentación aduanera presentada y recomienda la devolución de la parte de la mercancía que estaría amparada bajo un régimen aduanero. Y la resolución sancionatoria en contrabando, que determina la existencia de dicho ilícito y que tiene que ser sancionado y dispone el comiso definitivo de la mercancía. En ese entendido tenemos el procedimiento. Y es lo que quiero que se graben y sepan de memoria el procedimiento, porque como les dije el día de ayer, en materia administrativa tenemos el principio de informalismo. A través de este principio de informalismo, no es necesario que ustedes contraten un abogado cuando estén en un procedimiento sancionatorio aduanero. Ustedes con este curso van a salir ya aptos para realizar operaciones de COMEX e inclusive asumir una defensa propia en los casos en los cuales ustedes puedan participar. Bueno, si son funcionarios públicos o si son operadores de comercio exterior, les va a servir bastante para poder manejar este procedimiento, poder asumir una defensa concreta. El acta de intervención se notifica en secretaría. Tenemos 3 días para los descargos. Entre comillas, dice el artículo 90 del Código Tributario, o perdón, 99, que la administración aduanera debe emitir una resolución sancionatoria o un acto definitivo en el plazo de 20 días. Sin embargo, esa norma va con todo el rigor de la ley. Dice, emitirá un plazo en el plazo de 20 días, pero no dice nada más. Debería decir, si en 20 días no emiten una resolución o un acto definitivo, pues estamos hablando de un procedimiento sumario, le están dando 3 días, se va a juzgar rápido, ¿por qué la administración aduanera tendría que atrasarse? No puede atrasarse.
Si al sujeto pasivo le están dando 3 días perentorios para que presente descargos, pero este artículo lastimosamente tiene una omisión. Si no presenta, no pasa nada. No hay perención de instancia, no pierde competencia la administración, la mercancía no puede ser devuelta. En el peor de los casos, van a hacerle un proceso administrativo al funcionario público que se atrasó en el cumplimiento de los plazos. Nada más. Puede notificar su resolución después de 6 meses con un procedimiento ante el sumariante de la aduana nacional y punto. ¿Y qué pasa con el importador? Se quedó colgado, tiene que esperar todos los días miércoles a notificarse con esta resolución. Sin embargo, ese es un aspecto que debería solucionarse a efectos de que si nos estamos trayendo un monstruo que es un delito a una vía contravencional, tenemos que juzgarlo rápido. ¿Sí o no? Entonces, bajo ese contexto, una vez notificada la resolución sancionatoria administrativa final en contrabando, el sujeto pasivo tiene el plazo de 20 días para impugnar a través de un recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, o 15 días para presentar una demanda contenciosa administrativa tributaria ante el juzgado coactivo tributario fiscal. Bueno, con todo esto ya hemos avanzado todo lo que es el ilícito de contrabando. No sé si tienen algunas dudas, algún comentario que quisieran que lo discutamos. Hola. ¿Están todavía? Hola. Sí, estamos siguiendo la presentación. Ya. ¿Tienen algún comentario, algún tema que quisieran que debatamos en este capítulo? ¿Tienen alguna idea para discutir? Doctor, buenas noches. Antonio. Sí, buenas noches, doctor. Según estaba escuchando toda la exposición, me parece que es, bueno, a lo que me quería referir era si existe alguna bibliografía o algún documento o algo o puedan ir estudiando con facilidad para que no del tema legal. No le estoy copiando bien, Antonio. Está perdiendo señal. No lo escucho muy bien. ¿Me puede repetir su conversación? Doctor, ¿me escucha? Por Sí, favor, ahora si sí, es, ahora sí. lo que quiero consultarle es, ¿existe alguna otra bibliografía que se pueda estudiar, pero que no sea extensa, sino que más o menos vaya al punto para poder comprender los temas que usted ha ido explicando? Todo lo que estamos avanzando está en el Código Tributario y son 3 artículos que maneja el contrabando. Son el artículo 96, el 90 y el 99. Y si quiere verificarlo, le recomiendo que vea el Decreto Supremo 708, el artículo 2. Y con eso es todo claro. Hola, licenciado. ¿Sí? Gracias. Licen- Oscar. Perdón, licenciado. ¿Sí? También tenemos una circular, la número 209, quebrado 2016, lo que nos habla sobre el procedimiento de control de contrabando contravencional, que en ahí está dándonos también bien claro que podemos colocar también, aparte del acta de intervención, el acta de inventario. El acta de inventario, ¿qué característica jurídica tiene? El acta de inventario es el documento que va a respaldar al acta de intervención. El acta de inventario es el inventario del total de la mercancía, pero este documento está reconocido en la resolución de directorio de la aduana. ¿Me están escuchando? ¿Le Sí, copié? Sí.
Esta resolución está reconocida en la aduana, en la resolución de directorio de la aduana. Pero si vemos el artículo 96 del Código Tributario, ¿qué nos dice? El acta de intervención no puede remitirse a otro documento, ¿no ve? El acta de intervención es el acto que van a notificar al procesado. Entonces, en ninguna parte del Código Tributario dice que el acta de inventario se le tiene que notificar, sino que el acta de inventario tiene que ser parte del acta de intervención. Que el acta de intervención tiene que ser completa, detallar al 100% de la mercancía, porque es el documento que se le notifica al sujeto pasivo y que causa estado, el cual van a impugnar, van a presentar descargos para poder recuperar su mercancía. Entonces, al acta de inventario no se puede presentar descargos, ¿no ve? El acta de inventario va a ser el documento en el cual se va a constatar qué mercancía se ha decomisado, el peso, cantidad, volumen, color y demás, que eso también tiene que estar reflejado en el acta de intervención. Entonces, es un procedimiento que, bueno, respeto mucho la figura de la aduana, pero en los procedimientos administrativos que se ventilan ante entidades que verifican las actuaciones de la aduana, aplicamos más lo que es el código tributario. El código tributario nos da los parámetros, ¿no? Entonces, yo no puedo pedir al sujeto pasivo que impugne o que represente un acta de inventario. Tendría que representar al acta de intervención, que es el documento o el acto administrativo que causa estado. Pero, licenciado, yo trabajo en depósitos aduaneros. Antes de realizar el pseudoparte o parte de incautación, nos piden, según es la circular 01, 016, 17 y 16 de la aduana, que sí o sí tiene que haber el acta de intervención y el acta de inventario. Claro, es un documento. Sin eso no podemos realizar el pseudoparte. Sí. Exacto, la aduana exige esta situación y los abogados de las personas que están representando a aquellos contrabandistas conocen esta situación y exigen a que tengamos el acta de inventario, porque el momento que van a retirar la mercadería, si ellos han ganado su salida de la mercadería, se basan en el acta de inventario, porque el acta de intervención nos da datos, digamos, generales, pero el inventario nos da datos bien precisos de la mercadería. Sí, pero como hemos desarrollado el artículo 96, no reconoce el acta de inventario. Puede ser que el acta de inventario podríamos considerarla en una conclusión del proceso sin un acta de intervención. Esto se da cuando se presentan las facturas en el operativo y se remite la documentación o la mercancía a zona previa del recinto, ¿no va? Exacto. Se lleva la mercancía a zona previa y en zona previa con el acta ¿qué se genera primero? El acta de inventario, ¿no es verdad? Exacto, sí. Entonces, a eso, el acta de inventario cotejada con las facturas en el momento del operativo, se devuelve la mercancía. Pero si no presentan las facturas en el momento del operativo, no presentan DUIs, ¿qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que nos dice el Código Tributario? Que se tiene que iniciar el proceso por contrabando contravencional, ¿no va? ¿Y qué documento se notifica? Sí. Conforme al artículo 96 y 90. ¿Con el acta de intervención? Exacto. Con el acta de intervención. El acta de intervención. Exacto. No se notifica el acta de inventario. El acta de inventario es un documento que podría ser anexo al acta de intervención o puede estar transcrito de forma idéntica al acta de intervención. Porque, ¿qué nos dice el artículo 96? Les voy a volver a poner la positiva. En contrabando, el acta de intervención contendrá la relación circunstancial de los hechos, los actos y las mercancías. ¿A qué acto nos está haciendo referencia la norma? De intervención.
intervención. No al acta de inventario. El acta de inventario es un acto, una actuación interna de la aduana que tiene que estar reflejada en el acta de intervención, para efectos de que el acta de intervención esté respaldada con un detalle de la mercancía. Porque el acta de inventario no puede ser impugnada, no puede ser, no es un acto administrativo que cause estado. En contrabando tenemos dos actos administrativos que causan estado. ¿Cuáles son? Contrabando y contravención. Tenemos el acta de intervención y tenemos la resolución determinativa o sancionatoria. Son los dos actos administrativos que causan estado. ¿Por qué? Porque el artículo 96, el 90 y el 99 dicen que se tienen que notificar al sujeto pasivo para que suma defensa. ¿No va? El acta de intervención le notifican al sujeto pasivo para que suma defensa y que a través de una resolución la aduana le devuelva o le decomise. Y en la resolución determinativa se notifica para que el sujeto pasivo presente la impugnación ante la autoridad de impugnación tributaria o la demanda contencioso tributaria. ¿Verdad? Entonces, el acta de inventario tiene que ser un documento que va a respaldar al acto que causa estado, que es el acta de intervención y la resolución determinativa. Pero muy buena su observación. Pero yo considero que el acta de inventario en zona previa es el documento por el cual se puede devolver la mercancía cuando se han presentado las facturas en el operativo o las DUIs, ¿no? Sí. Doctor, otra situación que también no estamos tocando en estos puntos es qué pasa con el contrabando de mercancía perecible. Porque digamos que llega fruta o llega verduras, nosotros tenemos menos de 24 horas para poder ejecutar, porque si esperamos 3 días o al siguiente miércoles o otro día se va a Ya no podrir. sirve, Entonces, sí. exacto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos regimos esto? Porque ya no estaría entrando ya con los 3 días de espera. No. Directamente la aduana tiene que tomar esa previsión emitiendo un acta de intervención y la disposición inmediata de la mercancía. Tiene la aduana la facultad de disponer la mercancía. Eso está en el artículo 96. Lo que está en la exposición es un resumen del artículo. El artículo 96 es más amplio, ¿no? Entonces, una vez o sea, si tenemos una mercancía que se va a echar a perder, ¿qué tiene que hacer la aduana? Tiene que tomar las previsiones de esto. Y es lo que le ha pasado en muchas oportunidades. En Semana Santa decomisan pescado, decomisan mariscos, está heddiendo todo el recinto a mariscos, a todo. Tienen que tomar la decisión. Emiten el acta de intervención inmediatamente y disponen de la mercancía. Posteriormente el sujeto pasivo va a presentar sus descargos, va a decir que esto tenía DUI y demás. La aduana le tiene que reponerla en platita esto. O sea, la aduana, el Estado no nos responde en dinero, nos responde en títulos valores, ¿no? Pero ya es una figura que la aduana le va a reponer, porque ha perdido. Si me permite complementar al respecto. Claro. También existe la ley 615, ¿no? Que establece justamente el caso que mencionaba el colega. Los plazos efectivamente difieren un poco para acelerar el proceso de la disposición de ese tipo de mercancía perecible. Sí. Eso es lo que prevé la ley 615, ¿no? Que es referencia, digamos, a lo que es mercancía incautada y de abandonos con relación a mercancías perecibles también. Sí, perfecto, muy buena la aclaración. Entonces, pero, la aduana... Doctor, perdón, pero la ley 615 primeramente indica que nosotros tenemos que notificar al Ministerio de la Presidencia y posteriormente al Ministerio de Finanzas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la figura que ya en ese momento, cuando notificamos, por ejemplo, para dar a los soldados, digamos, la verdura, ya estamos dándole la mercadería. Pero si en este caso, digamos, que fueran mariscos, no podemos estar esperando ni siquiera 24 horas para notificar Exacto. Al Ministerio de la Presidencia. Pero no debería, es que en realidad la 615 no solamente es el tema de adjudicaciones, sino también el tema de destrucciones. Efectivamente, cuando estamos hablando de mercancía perecible, estamos hablando de lo que en algún momento se mencionaba, el tema de mercancías que no tienen una certificación sanitaria. Por tanto, sería muy irresponsable de parte de la aduana, digamos, poner de esa mercancía para consumo.
en cuanto que la autoridad competente, que en este caso podría ser SENASAC, no lo va a emitir de esa forma. Esa certificación que lo tiene que hacer también en corto plazo, debería ser en el sentido de que esa mercancía no es apto para consumo, dadas las circunstancias de los controles sanitarios que ellos hacen, ¿no? Sí. Es que Perdón, tenemos que... Jaime, perdón, doctor, Jaime, le doy toda la razón, ¿no? Pero a mí me ha sucedido de que cuando incauta la aduana una mercadería, imagínese a las 3 de la mañana del día sábado, donde la aduana ni SENASAC está trabajando, ni siquiera el Ministerio de la Presidencia, ¿cómo comunicamos? Tenemos que proceder en 24 horas y en ese momento no están trabajando ninguna entidad. Eh, te hago una aclaración. Perdón, les voy a robar la palabra. Tenemos una tipificación de las conductas. Justamente hemos hecho hincapié a esto. Entonces, si la aduana tipifica que estamos hablando de mariscos, ¿no es verdad? Entonces, si decomisa Sí. mariscos, ¿en qué artículo, en qué inciso del artículo 181 va a tipificar la conducta? Volvemos, voy a retroceder. Estamos aquí. ¿En qué artículo vamos a tipificar? Mercancía prohibida. Exacto. ¿Por qué? Porque no tiene certificación sanitaria, no tiene la documentación que ampara su legal importación. Podemos irnos con la violación de requisitos esenciales, mercancía prohibida y tenencia y comercialización de mercancía que no haya sido sometida a un régimen aduanero que lo permita. Entonces, con esos tres incisos que van a tipificar, esa mercancía no la van a poder entregar al Ministerio de la Presidencia, que lo done a las organizaciones sociales, que vayan a comer su feijoada de mariscos, no pueden. Eso tienen que destruir inmediatamente, porque Correcto. Eso es lo que establece. estamos cuidando aquí no estamos cuidando la recaudación, estaríamos cuidando la salud pública a través de un control aduanero, ¿no es verdad? Entonces, ese tipo de mercancías se tiene que destruir. ¿Qué pasaría si estamos hablando de una fruta que no sabemos si no tiene documentación alguna y esta fruta no sea, creo que tenemos ahora los controles que tienen que ser vegetal, animal, es una fruta que sea llena de aspectos, una fruta química que están trayendo de Chile o de Perú, ¿no ves? Hay algunas denuncias que hemos visto de eso, que no son aptas para el consumo porque hacen dar cáncer, degeneran a los consumidores la salud de su cuerpo y demás. Entonces, tenemos que tomar en cuenta aquí un aspecto. Si bien el sujeto pasivo tiene elementos para decir yo tengo el derecho al debido proceso y demás, el artículo 70 del Código Tributario le obliga al sujeto pasivo a cumplir con las normas tributarias y aduaneras. Entonces, si era su obligación circular con su camión de manzanas chilenas, su camión de manzanas peruanas, o su camión de mariscos o de salmones importados de Canadá, ¿qué tenía que tener en el momento del operativo? No puede decir, no tengo nada, porque está obligado a circular con dos documentos, con la DUI y con su factura. ¿Qué pasaría si yo he comprado los salmones importados de Canadá del Hipermaxi? Tengo mi factura y no me pueden quitar, porque es de libre circulación. Pero si no tengo la factura, ¿qué tendría que tener? La DUI. Y si no tengo la DUI, obviamente si ya no tengo el certificado sanitario, no tengo una autorización previa, no tengo el certificado de SENASAC, entonces, ¿cuál es la siguiente función de la aduana? Destruir. Sí o sí. Y son procedimientos, están respaldados con la misma norma. No hay la figura, o sea, en los casos de disposición inmediata de mercancías que va a ser notificada al Ministerio de la Presidencia, podríamos hablar de computadoras. Las computadoras a la semana, al mes, bajan sus valores, ¿no es verdad? Entonces, si yo tengo un camión de computadoras que son las i3 y sé que la próxima semana me van a salir las computadoras i4, ¿qué tendría que hacer? Disposición inmediata. Entrego al Ministerio de la Presidencia, notifico las notificaciones y que se lo lleve.
pero no podemos darle el mismo tratamiento a mercancía perecedera, o mercancía que no es apta para el consumo humano, o mercancía que puede afectar a la salud pública. Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones y respaldarnos en los hechos y en los actos que se hacen en el operativo. Porque en un operativo las cosas cantan solitas. Y el hecho de que no quieran animarse a rematar, o diré, perdón, a destruir en ese momento, quieren devolver, es una cuestión de que puede generar hasta responsabilidades civiles, administrativas o penales por el no cumplimiento de las normas. ¿Alguna duda más? Este tema es apasionante, ¿no? Podemos amanecernos solucionando el problema del contrabando, porque es un tema muy lindo. Es un tema que nos va a faltar días, pero me gusta la participación. Ustedes conocen el tema y, bueno, gracias Jaime, gracias Oscar, gracias San Silvestre Urbaní. ¿Quién es? Que, bueno, han participado y han dado sus ideas. O sea, muchas gracias, porque yo creo que esto ha sido un intercambio de criterios, ¿no? Ha sido una clase magistral donde yo soy el doctor y ustedes tienen que creer lo que yo les digo. No, ustedes están dando su criterio y me gusta mucho eso, se queden en su posición, porque aquí hemos venido a debatir, a armar temas y a darle solidez a nuestros conocimientos, que nos está sirviendo bastante. ¿Tienen alguna duda más, algún tema más de discusión? No, simplemente hacer una precisión, doctor. Claro. Mire, lo que mencionaba, ¿no? El tema de la ley 615 también hace una modificación al Código Tributario, precisamente el artículo 192 en su parágrafo 2, que hace referencia al tema de los alimentos frescos, ¿no? Cuya disposición del acta de intervención debería de ser realizado en un día. Eso es lo que establece, ¿no? Y la resolución sancionatoria en 3 días. De la misma forma, la certificación que debería de ser de la autoridad competente, que en este caso sería SENASAC, también tiene 3 días notificada la solicitud. Y SENASAC, por lo que yo entiendo, es que tiene digamos, la misión de precautelar, digamos, el tema sanitario en el país. Entonces, tiene también la misión, normalmente, en tratándose de este tipo de mercancías, de certificar la mercancía, pero para destrucción, no para consumo. Entiendo yo que es un poco lo que usted también comentaba, ¿no? Entonces, bajo este amparo normativo es que se debería de disponer de este tipo de mercancías inmediatamente. Ahora, efectivamente, debe haber algunas circunstancias, como mencionaba el colega del concesionario, que posiblemente la administración aduanera no esté, digamos, cumpliendo efectivamente los plazos, porque en realidad lo que establece la ley es claramente, ¿no? El acta de intervención debería estar en un día y la resolución en 3 días, sabiendo que, como usted ha señalado, se trata de mercancía prohibida, ¿no? Entonces, tal vez habría que ver un poco el tema de eso con la administración aduanera en particular. Simplemente eso. Sí, muchas gracias. Yo creo que debería reglamentarse un poco más porque tenemos normas. Si han visto, vamos a ver más adelante algunas normas. Tenemos unas normas preciosas, unas normas de última generación, pero no las cumplimos. No tenemos las herramientas para poder ejecutar procedimientos que sean sumarísimos. Si la idea ha sido traer el contrabando a la vía contravencional para tener un procedimiento sumario, tendríamos que facilitarle todo el procedimiento a la aduana, a los operadores de la aduana, al sujeto pasivo que suma defensa, a tener actos administrativos, a tener funcionarios de turno, ya sea de SENASAC, ya sea de INLASA, IPMETRO, IPNORCA, que controlen esto, porque no solo estamos hablando de mercancías que sean comestibles, estamos hablando de mercancías que pueden inclusive generar radiación, cosa que la aduana pueda tomar decisiones en el momento y respaldadas. Obviamente también debe ser un riesgo como administrador. Si yo tengo mi camión de mariscos decomisado, me ponen contra la cruz y la espada, porque van a saltarme los 10 abogados del importador, los 10 abogados del transportista, todos van a querer mi cabeza y yo tengo que tomar una decisión. Y la decisión la tengo que tomar en base a las normas, porque luego me pueden hacer un proceso y luego con la ley Marcelito Quiroga Santa Cruz me van a corretear toda la vida. Pero para eso justamente tenemos que respaldarnos en normas.
toda decisión no tiene que ser tomada dentro de un análisis normativo que me permita actuar. Tenemos las normas, nos faltan herramientas. Porque inclusive para hacer un inventario de mercancía, nuestro amigo que trabaja en el recinto, es pues imposible. A veces tenemos mercancía que es totalmente variada. ¿Qué tal si tengo una mercancía de repuestos de auto, de camión, que vienen con tornillitos, con volanditas y demás? Tengo que hacer un inventario al 100%. ¿Y cuánto plazo me da la norma? Me da 6 días. Entonces, si me da 6 días, debería darle al recinto facilidades para tener más empleados, más trabajadores, más presupuesto a la aduana para tener funcionarios que sean, que sean aforadores y demás, pero no tenemos las herramientas. Yo creo que es de los dos lados, ¿no? O sea, para los sujetos pasivos, algunas arbitrariedades que comete la aduana, y para la aduana, estar frenados por falta de herramientas y elementos que le permitan desarrollar todas sus funciones, ¿no? Bueno, quedamos ahí, ¿no? Ya son las 9:30. ¿Tienen algún criterio? ¿Qué tal si para mañana listan algún criterio, algún análisis, lo podemos debatir? Porque mañana vamos a ver omisión de pago, que es un tema claro, concreto. Vamos a ver contravenciones aduaneras y valoración aduanera. O sea, no vamos a ver el tema de valoración como un tema específico, porque el tema de valoración aduanera es súper, súper amplio. Lo vamos a ver dentro de unos tips que nos van a permitir conocer y tener herramientas para poder asumir defensa en valoración aduanera, conocer qué es lo que tiene que demostrarme la aduana y como sujeto pasivo, qué tengo que demostrar para efectos de que se respalde el método del valor realmente pagado o realmente pagado. Entonces, bueno, ha sido un placer de que me hayan escuchado, haber compartido sus buenos criterios. También me retroalimenta a mí también. Gracias, Jaime. Gracias, Oscar. Gracias, Antonio. Gracias. ¿Quién es San Silvestre Urbani? Es una persona jurídica. Bueno, muchas gracias por todo. Mañana nos vemos a la misma hora. Doctor, ¿Sí? antes que se corte la transmisión, por favor nos podría enviar más antes para que estemos estudiando los temas que mañana se va a tocar. Por ejemplo, el de hoy día, el que ha tocado primero, no tenemos, bueno, no, para descargar no lo tengo, por lo menos en la plataforma tampoco. Ya, voy a hablar con el licenciado Acosta para que les mande todos los temas, o se los voy a ver si ahorita yo los puedo compartir. Lo que pasa es que no tengo todos los usuarios habilitados para poder compartir los temas, pero si ahorita los pongo en pantalla, ustedes los pueden bajar, ¿no? Hola. Creo que no hay esa opción. Sí, yo tampoco No, tengo. no hay eso. No tengo la opción para compartirlos tampoco. Aquí tengo la opción para presentarlos a ustedes, pero no tengo la opción para bajarlos al sistema y que ustedes los puedan descargar. Pero voy a hablar con Gerardo para que mañana descarguen la plataforma todo lo que tengo de todo el material que tengo. Doctor. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta Hasta mañana. Mañana, doc. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.